Bien, iniciamos el tema, bueno, el punto 8, que es el último del tema 1, representación de la información, sistema de numeración binario. Aquí lo que vamos a hablar es, bueno, vamos a introducir ese sistema de numeración binario que hemos hablado anteriormente, que nos permite codificar digamos, los diferentes estados en los que se encuentran las máquinas y a partir de ahí elaborar un lenguaje que nos permita comunicarnos con la máquina y poder programarla. El sistema binario es adecuado para las máquinas, para los dispositivos electrónicos, puesto que estos, como comenté anteriormente, solo son capaces de identificar dos posibles estados, que son los de encendido o apagado, que se hacen corresponder muchas veces con el 1 encendido, el 0 apagado, o con, por ejemplo, paso de corriente o no paso de corriente, que sería corriente eléctrica, que sería, pues, evidentemente encendido y apagado. Bueno, pues con esa idea, el sistema de numeración binario, que es un sistema, bueno, que dentro de las matemáticas se estudia y está perfectamente definido, es un sistema que nos permite, pues, obtener cualquier número únicamente mediante dos números, que es el 0 y el 1, mediante la combinación de esos dos. Conocemos el sistema decimal, estamos familiarizados con el sistema decimal, donde cualquier número se compone de la combinación de otros 10 números que forman la base, ¿no? Que son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos 10 números, del 0 al 9, nos permiten crear cualquier número. El 1536, bueno, pues es la combinación del 1, el 5, el 3 y el 6, y sabemos que es la cantidad 1536. Bueno, pues con los números binarios 0 y 1 también podemos crear cualquier cantidad y hacerla representar mediante un número binario. Bueno, ¿por qué significado tiene esto? Pues mirad, depende de la posición. Cuando hacemos, por ejemplo, en decimal 15, lo que venimos a decir, a ver, es que el 15 es igual a 5 por 10 elevado a 0 más 1 por 10 elevado a 1. Es decir, el 5 ocupa la posición 0, con lo cual el 5 se multiplica por 10, que es el sistema decimal, el 10, elevado a 0. Más se deben ir sumando. El 1 ocupa la posición 1, ya he hablado que comenzamos posición 0 es el 5, el 1 sería la 1, entonces sería el 1 multiplicado por 10, perdón, no es por aquí, sino elevado, a ver si lo puedo hacer, así, 10 elevado a 1. Es decir, el 15 es igual a 5 por 10 elevado a 0 más 1 por 10 elevado a 1. 10 elevado a 0, ¿qué es? 1. Pues 5 por 1 más 1 por 10 elevado a 1. ¿Qué es 10 elevado a 1? 10 por 1, 10. Entonces nos sale, bueno, 1 por 10, entonces es igual a 5 más 10 igual a 15, ¿vale? Es la descomposición de un número decimal en, digamos, su representación mediante la base, digamos, 10. ¿Qué pasa en los números binarios? Se sigue una idea similar, o sea, se sigue la misma. Por ejemplo, el número 101 en binario. El 101 sería la posición 0, este 1 de aquí, la posición 1, este de aquí, la posición 0, el 1 y el 2, es decir, empezamos a numerar las posiciones de derecha a izquierda. Pues sería 1 por, es decir, el 1 que hay aquí, se multiplica por la base elevado a la posición. ¿La base cuál es? Si aquí hablamos de base 10 cuando hablamos de decimal, porque son 10 del 0 al 9, 10 valores para componer todos los demás. Y aquí en binario hablamos de dos valores, 0, 1, luego la base es 2. 2 elevado a 0. 1 por 2 elevado a 0, más, aquí tenemos un 0, pues se pone el 0 por 2 elevado a la posición 1, en este caso empezamos posición 0, posición 1 y posición 2. Bueno, pues más el otro 1 por 2 elevado a la posición 2. Eso estamos diciendo que el número 101 en binario es igual a, bueno, pues habría que sumar esto para que nos dé el valor en decimal.
Esto sería la descomposición del binario en decimal para obtener el correspondiente valor en decimal. Resultado, pues 1 por 2 elevado a 0 es 1 más 0 por tal, eso es 0, cualquier cosa multiplicada por 0, sabes que es 0. Y luego 2 elevado a 2 es 4, 2 por 2, 4, por 1, bueno, pues 1 más 0 más 4. Es decir, el número decimal 101 es 1 más 0 más 4, 5 en decimal, digamos. El número binario, perdón, 101 es 5 en decimal. Bueno, pues con esto quiero explicaros cómo se convierte un número binario en un número decimal, con lo cual, mediante la codificación binaria, podemos obtener cualquier número decimal y, por tanto, podemos representar cualquier información trasladada al mundo digital, digamos. Y ahí tiene la potencia del sistema binario, que también nos permite, bueno, pues activar con un código de unos y ceros la circuitería dentro de la CPU, de cualquier elemento electrónico. Bueno, esto era una forma de entender el sistema de numeración binario. Vamos a continuar en los apuntes. Bueno, los apuntes, aquí estamos comentando que codificación binaria se utiliza en informática. El 1 o el 0 binario que se procesa en informática se denomina bit, es decir, vamos a utilizar la combinación de 0 y 1, pero cada uno de estos va a ser un bit. Si tenemos 8 bits, una secuencia de 8 bits, hablaremos de un byte, ¿de acuerdo? Eso es, por ejemplo, aquí debajo tengo el número en binario 111010001, ¿vale? ¿Cuántos bits tiene este número? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Bueno, pues esto es un byte, un bit. ¿Vale? Esto equivale, diremos que es un byte, que tenemos un byte de números, de bits, digamos, un byte de números binarios, 8 bits. Es decir, esto es igual a 8 bits. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues las computadoras, hay que entender que las computadoras actuales van a trabajar con esta cantidad o esta secuencia de bits, es decir, cuando acceden a memoria o cuando acceden al ordenador no cogen bit a bit, sino que suelen coger en bloques de bytes, lo que denomina normalmente a memoria palabra. Bueno, pues si la palabra es de un byte, hablamos de 8 bits, si son de 2 bytes de 16 bits, claro, cada byte 8 bits, pues 2 por 8, 16, 3 bytes 24, 4 bytes 32, y hasta 8 bytes, que sería lo más normal en las computadoras actualmente, que se accede con esos tamaños a la memoria o al disco, etc. Hay también de 128 bits, es decir, computadoras que son capaces de acceder a 128 bits, se consideran más potentes. Bueno, pues es lo que quería comentaros, que se suele acceder byte a byte en 1, 2, 3, bueno, pues según la petición lo que interese. Es decir, en memoria se va a direccionar, se accede a bytes, es decir, tú accedes a la memoria X y lo que estás accediendo es al byte que hay ahí dentro, o sea, accedes a la posición de memoria que sea dentro de una memoria y lo que vas a recuperar, lo que recuperas son bytes. Bueno, pues vamos a los múltiplos. Me interesa que comprendamos lo que son los múltiplos. A ver, para entender los múltiplos, vamos a entrar primero por la parte representación en múltiplos de 10, que es la que quizás estemos más habituados, pero que no es exactamente 100% la que se utiliza, bueno, no es la que se utiliza según qué circunstancias se utiliza o no, es en qué situaciones, perdón. Mirad, un kilo son 1000, por tanto, un kilobyte, voy a utilizar de nuevo el bloc de notas, bueno, el editor, voy a borrar esta parte, un kilobyte, un K bite, que se suele escribir así, o con la B minúscula, donde la K significa kilo, son 1000 bytes. Es decir, lo que estamos viendo son cantidades, las cantidades, los tamaños cómo los vamos a nombrar en un disco duro, en la memoria, etc. Bueno, pues un kilobyte, un kbyte son 1000 bytes. Vale. Bueno, esta nomenclatura es la que se ha utilizado, o esta forma de numerar los bytes,
de kilo, mega, giga, tera, tiene normalmente este significado, es decir, un kilo, 1000 bytes. Un megabyte, que también igual lo habéis oído, el megabyte, es 1.000.000 de bytes. Es decir, hasta ahí, bits. ¿De acuerdo? Bueno, lo tenéis ahí. Claro, un kilo, bueno, es 10 elevado a 3. Un mega es 10 elevado a 6. Un giga es 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 es 1000. Fijaros, aquí hay una correspondencia. Un mega es 1.000.000 de bytes, pero si 1000 bytes son un kilobyte, por tanto, 1.000.000 de bytes, si le quitáis estos 3 ceros y le ponéis la K aquí, estáis diciendo que un megabyte son 1000 kilobytes, claro, porque es multiplicar por 10 elevado a 3, el kilo, digamos, es 10 elevado a 3 bytes, 10 elevado a 3 bytes multiplicado por 1000 es 1.000.000. ¿De acuerdo? Si estáis, yo creo que está claro que el mega es un múltiplo del kilo, es decir, son X los kilobytes que haya multiplicados por 1000 para llegar bueno, perdón, un mega para pasar a kilos hay que multiplicar por 1000 la cantidad de megas que tengamos. Es decir, un megabyte es 1000 kbytes. Si tuviéramos 2 megabytes o, por ejemplo, tenemos 5 megabytes, bueno, pues 5 es multiplicar el 5 por 1000. Por lo tanto, será 5000 kbytes. Eso para obtener los bytes, los kilobytes, perdón. Si queremos saber cuántos bytes son, pues el 5000 kbytes hay que multiplicarlo a su vez por 1000, pues tendremos 5 millones de bytes. ¿Por qué? Porque el kilo equivale a 1000 bytes. Es decir, se multiplica 5000 por 1000 y nos da la cantidad de bytes que tenemos. Esto es importante que lo entendáis, es sencillo y son los múltiplos, ¿no? De un K a un mega, pues hay que multiplicar, perdón, de un mega a un K hay que multiplicar por 1000 y de K a megas pues hay que dividir por 1000, entre 1000. Tenemos también el giga ya digo es 10 elevado a 9, es decir, por ejemplo, un gigabyte, a veces se quita el ite, es decir, se deja una B mayúscula, un GB, es igual a 1000 megabytes, y a su vez es igual a 1.000.000 de kilobytes, y estos a su vez es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada salto son 3 ceros más. Bytes, ¿de acuerdo? Es decir, 1000.000.000 de bytes. Un giga es 1000.000.000 de bytes. Pues ya veis que los múltiples es que llamamos kilo, mega, megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, etcétera. Tenéis ahí más múltiples, multiplicar por 1000 el anterior para llegar a... O bueno, es para pasar a bytes, pues hay que ir multiplicando por 1000. Del mega a kilo, 1000, y de kilo a byte, otros 1000. Giga, mega, 1000, es decir, para obtener ¿cuántos megas son un giga? Pues multiplicas por 1000 los gigas, el giga. Bien, esta forma de obtener los múltiplos, multiplicando por 10 elevado a 3 o 1000, es decir, vamos pasando de 1000 en 1000, multiplicando por 1000, se utiliza en el tamaño de los discos duros. Es decir, cuando hablamos de discos duros, de fabricantes, se suelen utilizar esta forma, ¿no? De multiplicar por 1000 o por 1.000.000, o por 1.000.000.000, o por 1.000.000.000, etc. Un terabyte sería en 10 elevado a 12 bytes, que es un billón. Bueno, es decir, esto se da, o su uso es, ya digo, tamaños de discos duros. Ahí se habla de este modo. Un kilobyte, pues 1000 bytes. El tamaño de del disco duro. Que vende el fabricante, perdón, cuando miramos las especificaciones del fabricante. El fabricante nos vende un disco y nos dice, este disco caben 2 terabytes. Bueno, pues lo que viene a decir es que el disco tiene 2 billones de bytes, o 2000 gigabytes, o 2 millones de megabytes. Bien, eso es cuando hablamos de tamaño de disco duro, se utiliza, repito.
también en las velocidades de Internet se utilizan estos múltiplos. Cuando tenéis en casa, por ejemplo, descarga 300 megabytes. No se habla de bytes en concreto, se habla de bits por segundo, pero ese mega lo que viene a decir es 1.000.000. Entonces, 300 megabits por segundo. Estamos diciendo que tenemos 300 millones de bits por segundo. Bien, ¿y por qué resalto mucho que hablamos de múltiplos 1000, multiplicar por 10 elevado a 3, etcétera? Es porque cuando hablamos del sistema operativo, el sistema operativo trata no de los discos, de cómo nos venden los discos. El sistema operativo mide de otra forma, utiliza otros múltiplos que tenemos aquí, sistemas operativos. Y miden la capacidad de la memoria y de los discos de almacenamiento en múltiplos binarios, no múltiplos decimales, que era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a ver. La idea aquí es que ya no se multiplica por 10 elevado a 3, sino por 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, si 10 elevado a 3 es 1000, 2 elevado a 10 es 1024. Es decir, y se denomina de otra forma, no es un kilo como tal, sino se llama kibi byte, maybe byte. En vez de, se sustituye parte de la palabra por bi. En vez de ga, por ejemplo, en mega, estamos maybe byte. ¿Por qué? Porque queremos decir que son múltiplos binarios. Los múltiplos binarios es multiplicar por 1024, 2 elevado a 10. Ya no se multiplica por 1000, se multiplica por 1024. Entonces esto lleva un poco a confusión. ¿Por qué? Porque vosotros a lo mejor compráis un disco duro y os dicen el fabricante, ocupa 2 terabytes. Pero claro, está hablando de 2000 gigabytes o de 2 billones de bytes. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo conectas al sistema operativo y vas a ver el tamaño, resulta que el sistema operativo te dice que ocupa menos bytes. ¿Por qué? Porque no son 2 terabytes cuando lo ve el sistema operativo. Porque él verá 1,9, 1,8. Bueno, pues porque realmente él mide en tebibyte. Y los tebibytes son algo más mayores que los terabytes, porque son múltiplos de 1024. Es decir, en vez de ser 1 billón de bytes, es 1024 por 1024 por 1024 por 1024. Esto significa que 1 terabyte en disco duro, según el fabricante, el sistema operativo lo verá dividido entre 1024, 1024, 1024 y nos dará, digamos, el tebibyte correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces sale un poquito más pequeño su tamaño. Bueno, pues que sepáis que esto es así. Os encontraréis con cómo el sistema operativo os da un tamaño de un disco inferior al que el fabricante os dice. Bueno, pues porque el sistema operativo utiliza estos múltiples y el fabricante estos múltiplos y el fabricante utiliza, bueno, pues el sistema de 10 elevado a 3. Bueno, pues ahí tenéis que byte, mebyte, gigabyte, tebibyte, pebibyte, exbyte, son pues 1024 bytes, el kibibyte, 1024 por 1024, es decir, 1.048.576 bytes, el mebi, el kibi, pues toda esa cantidad, 1024 por 1024, es decir, vamos multiplicando por 1024 por 1024. Bueno, y eso es lo que viene a decir esta última diapositiva, insisto mucho. Aquí tenéis el mismo ejemplo que estoy volviendo a decir. Aquí aparece un disco que de Toshiba, bueno, pues dice que tiene 2 terabytes. ¿Qué son esos 2 terabytes? 2 billones de bytes. Pero si eso lo divides entre 2 elevado a 40, que es 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10, 4 veces, que es 1024 por 1024, 1024, 1024, es decir, 1024 multiplicado 4 veces, lo dividimos esto entre esto, sale que equivale a 2 terabytes, equivale a 0,91 tebibytes. Y eso es realmente lo que vemos en el... bueno, yo creo que aquí es 1,91. A ver un momento, porque creo que el cálculo no estaría bien. A ver. Vuelvo a hacer. Sería 2...
estoy haciendo con la calculadora aparte, vale, dividido entre segundo. Efectivamente está mal hecho. Aquí no sale 0,91 TB, sino que salen 1,81. Esto está mal, la diapositiva. Lo voy a corregir un momento. A ver, perdonad un momento porque esto no estaría correcto. Sería 1,81 TB. Eso sí. Bueno, ahora lo veis. Es decir, vale. El cálculo que he hecho ha sido, bueno, pues 2 por 10 elevado a 12 lo he dividido entre 2 elevado a 4 a 40 y eso da pues 1,81 TB. Es decir, lo que serían 2 por 10 elevado a 12, o sea, 2 terabytes serían igual a 10 elevado a tal. Es decir, por tanto, el sistema operativo ¿qué hace? Mostrarnos como que tenemos 1,81 TB. Entonces nos quedamos diciendo, ¿qué pasa aquí? Hemos perdido casi 200 gigas. Bueno, no es que lo hemos perdido, es que los discos duros, según fabricante, dicen una cosa y según sistema operativo lo muestra de otra. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ya digo, esta circunstancia. Bueno, a ver, perdona, aquí, bien. Otra cuestión respecto al sistema de numeración binario es la cantidad de bytes que podemos direccionar según utilizamos más o menos bits. ¿Esto qué significa? Bueno, mirad. Según la arquitectura lo que viene a decirnos es cómo los buses o que hablamos estos que interconectan la CPU con la memoria, bueno, pues utilizan un número de bits para obtener los bytes, ¿no? Lo que decíamos antes. Cada vez que accedes a memoria accedes con 8 bytes, con 16, con 32, vale. Esto también viene a ser las direcciones de memoria que podemos obtener, que la memoria podría tener. Bueno, pues lo que viene a decirnos es cuántas direcciones de memoria según el número de bits podemos tener en nuestra memoria. Es decir, si yo a una memoria accedo con 8 bits, lo que estoy diciendo es que puedo acceder a 256 bytes. Es decir, si solo tengo un bus de 8 bits, decíamos, eso significa que el rango de direcciones de memoria a las que yo puedo acceder es 256, es decir, 2 elevado a 8. Esto, bueno, lo que quiero decir con esto es muy sencillo. Imaginaos, por ejemplo, en sistema decimal, tú tienes, por ejemplo, 21. 21 estás utilizando 2 dígitos y lo que haces con 2 dígitos es que puedes representar 10 elevado a 2, total 100 números, es lo que vengo a decir. Es decir, según el número de bits que yo tenga, puedo llegar a tener más o menos números. Es decir, si tengo solo un bit, es decir, bueno, aquí en decimal 10 elevado a 2 es 100. Eso significa que con 2 dígitos tenemos desde el 0 hasta el 99, 100 números posibles. Bien, en binario, con 8 bits, es lo que vengo a decir, pues tenemos 2 elevado a 8 combinaciones, es decir, la base binaria es el 2, la elevamos a 8, ¿vale? 2 elevado a 8. Lo puedo poner mejor con el número, 2 elevado a 8. Y eso es 256, es decir, con 8 bits yo puedo tener 256 números diferentes, es lo que vengo a decir. Un byte que tiene 8 bits, lo que nos permiten esos 8 bits es tener 256 números diferentes según combines los bits. Con 16 bits, pues tendremos lo que aparece aquí de 65.536 bytes direccionables. Bueno, la idea es que tenemos 65.536 números,
porque combinar 16 bits de ceros y unos nos dan todos esos números, que si es hablar de memoria, pues significa que podemos acceder a 65.536 posiciones de memoria. Hay 32 bits, de 64, bueno. La idea es a más bits, mayor rango de datos a los que podemos acceder. Eso es muy importante que entendáis, que las arquitecturas han ido evolucionando cada vez a más bits para poder almacenar más memoria, es decir, tener más rango de direcciones de memoria, es decir, mayor cantidad de posiciones de memoria y por tanto memorias mayores, o también, bueno, pues discos duros también más grandes y tener en definitiva mayor potencia para el ordenador. Bueno, como particularidad decir que si los procesadores, por ejemplo, antiguamente había, hoy en día no se ocurre esta situación porque todos los procesadores suelen ser de 64 bits por lo menos, pero hasta hace poco había procesadores que eran con arquitectura de 32 bits. Eso significaba que el bus, que es con el que comunica la CPU con la memoria, utilizaba 32 bits para llegar a la memoria, es decir, para ver qué posición de memoria le interesaba. Bueno, pues con 32 bits nos sale este número de aquí, posiciones de memoria. Es decir, esto es 4 gigas. Eso significaba que con 32 bits solo se podían tener 4 gigas de RAM. Hoy en día sabéis que hay ordenadores con 8, 16 gigas, incluso 32, bueno, pues que sepáis que hasta hace poco, aunque tuvieras 8 o 16, tu ordenador en una arquitectura de 32 bits, o por ejemplo, si el sistema operativo también se podía dar fuera de 32 bits, significaba que los 4 gigas no eran el máximo con 32 bits que se podían tener de memoria RAM. Más memoria podías conectarla, pero no conseguías nada, porque la arquitectura en sí no lo permitía. Pero bueno, actualmente con 64 bits se cubren las memorias que actualmente se venden comercialmente. Muy bien, pues hasta aquí el tema 1. Próximos vídeos relativos al tema 2.